Existe un video que se volvió viral hace 6 meses, mostrando algo que supuestamente no debería existir. Una manada de más de 30 caballos corriendo libres por las praderas de Chihuahua, sin marcas, sin herraduras, moviéndose con la sincronización perfecta de animales que jamás conocieron el yugo humano. Y los comentarios explotaron en una guerra absoluta entre quienes juraban que estos eran caballos salvajes nativos recuperando su territorio ancestral y quienes insistían que todo era una mentira elaborada, un mito romántico sin base científica real. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho y lo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este fenómeno. La verdad detrás de estos caballos no es tan simple como nativo versus invasor, salvaje versus doméstico, real versus falso. Es infinitamente más compleja, más fascinante y más reveladora sobre cómo construimos narrativas que se vuelven verdades culturales, incluso cuando la ciencia dice algo completamente diferente. Hoy vas a descubrir por qué la pregunta misma de si los caballos están recuperando el norte de México está mal formulada desde el principio, y te garantizo que los datos paleontológicos, los registros históricos y la evidencia genética que voy a revelarte van a destruir por completo lo que creías saber sobre estos animales y su relación con el territorio mexicano. La primera vez que alguien ve ese video viral y lee los comentarios afirmando con absoluta certeza que estos son mustangs recuperando su hábitat natural después de siglos de ausencia, la narrativa suena perfectamente lógica y emocionalmente satisfactoria. Los caballos salvajes regresan a casa, la naturaleza reclamando lo que siempre fue suyo, un triunfo de la vida silvestre sobre la civilización humana. Es una historia hermosa, inspiradora, el tipo de narrativa que genera millones de vistas y miles de compartidos porque apela directamente a nuestro deseo colectivo de ver a la naturaleza resistir y prosperar contra todo pronóstico. Pero cuando empiezas a investigar las afirmaciones específicas detrás de este fenómeno supuesto, cuando buscas los estudios científicos que documentan estas manadas en expansión, cuando intentas encontrar datos oficiales del gobierno mexicano sobre monitoreo de poblaciones de caballos ferales en el norte del país, te encuentras con un vacío informativo absoluto. No existen censos poblacionales, no hay programas de gestión, no hay investigaciones peer-reviewed publicadas en revistas científicas serias confirmando que manadas masivas de caballos están colonizando territorios del norte de México. Lo que sí existe son videos aislados, reportes anecdóticos de rancheros, fotografías compartidas en redes sociales y una narrativa cultural poderosa que ha llenado ese vacío de datos con una historia que queremos creer porque resuena con algo profundo en nuestra psique colectiva. Aquí es donde necesitas entender una distinción técnica absolutamente crítica que cambia todo el marco de esta discusión, la diferencia entre salvaje y feral, dos palabras que la mayoría de la gente usa como sinónimos, pero que en biología significan cosas radicalmente diferentes. Un animal salvaje es aquel cuya especie nunca fue domesticada por humanos y que vive naturalmente en su ecosistema original desde tiempos inmemoriales. Un animal feral es un descendiente de animales que fueron domesticados, pero que escaparon o fueron liberados y ahora viven y se reproducen sin intervención humana directa. Esta distinción no es semántica ni trivial, es fundamental para entender si los caballos que ves corriendo por el norte de México son nativos, recuperando su territorio, o descendientes de animales domésticos que se adaptaron a vivir libremente. Y aquí está el dato que va a cambiar tu perspectiva completamente. Los caballos que cualquier persona puede ver hoy en América, ya sea en México, Estados Unidos o Canadá, son técnicamente ferales, porque todos descienden de caballos domesticados que los españoles trajeron al continente a partir de 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz con 16 caballos en sus naves. Pero espera, porque la historia es mucho más profunda y extraña de lo que esa definición técnica sugiere. Los ancestros evolutivos de todos los caballos modernos, el género Equus del cual descienden caballos, burros y cebras, se originaron precisamente aquí en Norteamérica
Hace aproximadamente 4 millones de años, durante literalmente millones de años, múltiples especies de caballos salvajes auténticos recorrieron las praderas desde Alaska hasta el centro de México, evolucionando constantemente, diversificándose en docenas de especies diferentes, convirtiéndose en componentes integrales de ecosistemas pleistocénicos, junto con mamuts, camellos americanos y tigres dientes de sable. La evidencia fósil es abrumadora e irrefutable. Paleontólogos han descubierto restos de caballos prehistóricos en sitios arqueológicos a lo largo de todo el norte de México, prueba definitiva de que estos animales no solo vivieron aquí, sino que evolucionaron aquí. Pero hace aproximadamente 10.000 años, coincidiendo con el final de la última era glacial, ocurrió una extinción masiva que borró del continente americano a toda la megafauna pleistocénica, incluyendo todas las especies de caballos. Las teorías sobre por qué sucedió esta extinción incluyen cambio climático drástico al terminar el periodo glacial, caza excesiva por humanos que acababan de cruzar desde Asia por el estrecho de Bering, propagación de enfermedades, impacto de meteoritos, o una tormenta perfecta combinando todos estos factores simultáneamente. El resultado fue que cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XVI, no encontraron ningún caballo viviente en todo el continente. Los pueblos indígenas nunca habían visto estos animales, no tenían palabras en sus idiomas para describirlos, y los registros históricos documentan el terror absoluto que causaron los jinetes españoles montados en criaturas que parecían fusionar hombre y bestia en un solo ser mitológico. Pero aquí está donde la paradoja se vuelve absolutamente fascinante, desde una perspectiva evolutiva y ecológica. Cuando esos caballos españoles domesticados pisaron tierra americana, estaban literalmente regresando al lugar donde sus ancestros evolutivos habían vivido durante millones de años. Y la rapidez con la que se adaptaron al territorio fue extraordinaria, casi como si genéticamente recordaran este lugar. En cuestión de décadas después de la conquista, caballos escapados o abandonados formaban manadas ferales que prosperaban en las praderas del norte con una facilidad que desconcertó a los propios españoles. Para finales del siglo XVII, existen crónicas históricas documentando manadas masivas de miles de caballos cimarrones vagando por territorios que hoy son Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Los pueblos indígenas que capturaron algunos de estos caballos ferales y aprendieron a montarlos, transformaron completamente sus culturas en menos de 2 generaciones, con tribus como los comanches convirtiéndose en jinetes legendarios cuya habilidad ecuestre rivaliza con cualquier cultura de caballería en la historia humana. Entonces, ¿son estos caballos nativos o invasores? ¿Salvajes o ferales? La respuesta científicamente correcta es que son ferales porque descienden de animales domesticados, pero esa respuesta técnica ignora una realidad evolutiva más profunda que complica enormemente la narrativa simple. Si una especie evoluciona en un territorio durante millones de años, se extingue temporalmente, por causas que probablemente incluyeron intervención humana, y luego regresa en forma domesticada y se readapta exitosamente a los mismos nichos ecológicos que sus ancestros ocuparon, ¿sigue siendo realmente una especie invasora? ¿O es una especie nativa en proceso de recuperación espontánea? Los biólogos conservacionistas debaten esta pregunta apasionadamente porque las implicaciones son enormes para políticas de manejo de tierras, protección de biodiversidad y nuestra comprensión fundamental de qué constituye un ecosistema nativo versus alterado. En Estados Unidos, esta tensión se resolvió parcialmente con el Wild Free Roaming Horses and Burros Act de 1971, una ley federal que protege mustangs y burros salvajes en tierras públicas del oeste americano, reconociéndolos como símbolos vivientes del patrimonio cultural de la nación. El Bureau of Land Management gestiona actualmente más de 82,000 caballos ferales en estados como Nevada, Wyoming, Nuevo México, Arizona y Utah, con programas de monitoreo poblacional, control de reproducción mediante anticonceptivos inyectables,
adopciones públicas y, en casos controversiales, sacrificio selectivo cuando las poblaciones exceden dramáticamente la capacidad de carga del territorio. Pero México no tiene absolutamente nada equivalente. No existe ley federal que reconozca o proteja caballos ferales, no hay agencia gubernamental encargada de monitorearlos, no hay presupuesto dedicado a estudiar sus poblaciones, no hay datos científicos publicados sobre cuántos existen, dónde viven o cómo están impactando ecosistemas locales. Esta ausencia total de información oficial es precisamente lo que permite que narrativas virales llenen el vacío con afirmaciones que suenan plausibles, pero que no tienen respaldo empírico verificable. Cuando alguien comparte un video de caballos corriendo libres por Chihuahua y afirma que son manadas en expansión recuperando el norte de México, no existe ninguna base de datos científica que permita verificar o refutar esa afirmación. Lo único que tenemos son observaciones aisladas, reportes anecdóticos de ganaderos que ocasionalmente ven grupos pequeños de caballos sin marca en zonas remotas, y la poderosa tentación cultural de interpretar estas observaciones dispersas como evidencia de un fenómeno masivo de recuperación territorial. La realidad más probable, basada en lo que sabemos de poblaciones ferales en ecosistemas similares del suroeste estadounidense, es que definitivamente existen grupos pequeños de caballos viviendo de manera independiente en algunas zonas aisladas del norte de México, probablemente descendientes de animales escapados de ranchos a lo largo de décadas o incluso siglos, adaptados a sobrevivir en territorios donde el contacto humano es mínimo. Pero estos grupos dispersos no constituyen una invasión ni una recuperación territorial masiva documentada. Son simplemente poblaciones ferales oportunistas, ocupando nichos ecológicos disponibles, exactamente como lo harían perros ferales, gatos ferales o cerdos ferales en circunstancias similares. Y aquí es donde la biología de los mustangs revela por qué incluso poblaciones pequeñas pueden crecer rápidamente bajo condiciones favorables. Los caballos tienen capacidad reproductiva impresionante cuando no enfrentan limitaciones severas de recursos o de predación intensa. Una yegua puede reproducirse anualmente desde los 3 años hasta bien entrada su vejez, produciendo una cría por año con tasas de supervivencia juvenil, que pueden superar el 80% en condiciones óptimas. Esto significa que una manada inicial de 20 caballos puede duplicar su tamaño en 5 a 7 años, si tiene acceso a pastos abundantes, fuentes de agua confiables y ausencia de depredadores significativos. En el norte de México, donde los lobos grises fueron exterminados hace décadas y los pumas raramente atacan caballos adultos sanos, las únicas limitaciones reales para crecimiento poblacional feral son disponibilidad de alimento y agua, factores que varían dramáticamente dependiendo de precipitaciones anuales y competencia con ganado doméstico. Entonces, ¿por qué la narrativa de caballos salvajes recuperando el norte de México resuena tan poderosamente en la conciencia cultural, incluso sin datos científicos sólidos que la respalden? Porque toca algo profundamente arraigado en nuestra psique colectiva sobre naturaleza, libertad y resistencia. La imagen visual de caballos corriendo libremente por praderas abiertas, crines al viento, sin cercas ni jinetes, es universalmente reconocida como símbolo de libertad indómita. Esa imagen ha sido romantizada en incontables películas western, fotografías de National Geographic, campañas publicitarias y narrativas culturales durante más de un siglo. Cuando vemos esa imagen en el contexto mexicano contemporáneo, especialmente en un momento histórico, donde la urbanización acelera, donde ecosistemas naturales están bajo presión constante, donde la conexión humana con la naturaleza se debilita generacionalmente, la idea de que caballos salvajes están recuperando territorio perdido se convierte en metáfora poderosa de esperanza ecológica. Queremos creer que la naturaleza puede recuperarse, que los animales pueden prosperar sin nosotros, que todavía existen espacios donde lo salvaje resiste contra el avance civilizatorio implacable. Esta necesidad psicológica de narrativas esperanzadoras sobre resiliencia natural explica por qué videos y fotografías de supuestas manadas en expansión
se viralizan instantáneamente en redes sociales, generando millones de vistas y debates apasionados en comentarios. Cada compartido refuerza la narrativa, cada comentario añade capas de interpretación y eventualmente la historia adquiere vida propia, independientemente de cuánta evidencia científica la respalde. Este fenómeno no es exclusivo de caballos ferales. Vemos patrones idénticos en narrativas virales, sobre lobos regresando a territorios urbanos, jaguares apareciendo en lugares donde fueron extintos hace décadas, o ecosistemas enteros supuestamente recuperándose espontáneamente. La verdad generalmente es mucho más matizada, menos dramática y más complicada que las versiones virales, pero la verdad matizada no genera el mismo impacto emocional ni la misma viralidad cultural que la narrativa simplificada y esperanzadora. Y aquí está el dilema ético fundamental que enfrentamos como sociedad al consumir y compartir este tipo de contenido. ¿Importa si la narrativa es técnicamente precisa, si genera conciencia pública sobre conservación y vida silvestre? ¿O la imprecisión científica eventualmente socava la credibilidad de esfuerzos legítimos de conservación cuando la gente descubre que las afirmaciones virales estaban exageradas o directamente equivocadas? La respuesta más honesta es que ambas cosas son verdad simultáneamente. Las narrativas emotivas sobre caballos salvajes pueden inspirar a personas a preocuparse por ecosistemas y biodiversidad de maneras que datos científicos áridos nunca lograrían. Pero cuando esas narrativas se desconectan demasiado de realidades verificables, crean expectativas falsas y eventualmente desilusión que puede dañar apoyo público a conservación genuina. Lo que México necesita urgentemente no es más narrativas virales no verificadas, sino inversión real en ciencia que documente qué está sucediendo realmente con poblaciones ferales de caballos en el norte del país. Eso significa financiar estudios poblacionales serios, establecer protocolos de monitoreo consistentes, evaluar impactos ecológicos reales en ecosistemas específicos y crear marcos legales claros que definan cómo deben gestionarse estos animales, considerando tanto su valor cultural como sus impactos ambientales potenciales. Sin esa base científica sólida, seguiremos atrapados en debates estériles entre romanticismo ecológico no fundamentado y rechazo absoluto sin matices, ninguno de los cuales sirve realmente a los mejores intereses de los ecosistemas mexicanos, ni de los caballos mismos que existen en ese espacio ambiguo, entre lo doméstico y lo salvaje, entre lo nativo y lo introducido, entre el pasado evolutivo y el presente ecológico.